Bienvenidos a la Casona del Parque, el debate municipal en Onda Luz Málaga. Cierto es que hoy no van a encontrar cualquier otro titular. Cifuentes ha dimitido después de todo lo ocurrido con el máster y por esas dos últimas imágenes que se han podido difundir en las últimas horas de la sustracción del material en un supermercado, en un hipermercado, hace ya algunos años, en el 2011. Ya no es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero después de 35 días sosteniendo esa situación sobre el máster, Cifuentes hoy ya ha presentado su dimisión. Al margen de eso, en Málaga, de lo que estamos pendientes es del pleno que el próximo viernes, pleno extraordinario, aprobará los presupuestos municipales para este año, 790 millones de euros. Hace justo una semana hablábamos aquí de esas cuentas municipales para este ejercicio y los diferentes grupos políticos desgranaban algunas de las partidas significativas en las que, bueno, pues no se estaban completamente de acuerdo. Ya se ha concretado un poco más, sobre todo los grupos políticos de la izquierda han concretado en sus mociones pues qué tipo de problemas se encuentran a esas cuentas una vez que han podido analizar ese presupuesto municipal. Les voy a presentar a los tertulianos de los diferentes grupos políticos que nos acompañan en este debate de la Casona del Parque. Raúl Jiménez es el concejal de Derechos Sociales por el Partido Popular. Concejal, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Jesús. Ciudadanos, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Jesús. Eduardo Zorrilla, Málaga para la Gente, Izquierda Unida, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y se estrena en este debate de Onda Luz Málaga Salvador Trujillo por el Grupo Municipal Socialista. Salvador, bienvenido. Gracias. Esperemos que podamos repetir en bastantes ocasiones en este debate municipal. Yo, las que ustedes digáis. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Me van a permitir un par de preguntas al inicio al concejal Raúl Jiménez, que a partir de hace prácticamente 3 semanas es el nuevo responsable de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Málaga, después de haber estado durante 3 años, lo que llevamos prácticamente de legislatura, al frente de Medio Ambiente y de, sobre todo, la patata caliente de Limasa. Supongo, señor Jiménez, que se habrá quitado, como aquel que dice, un peso de encima, ¿o no? Bueno, muchos compañeros o amigos me dicen que me quita un peso de encima, pero la realidad es que a mí me gustaba. Es decir, a mí no el tema Limasa especialmente, Limasa era una pata más de la tarea de la Pero delegación. sí la de Medio Ambiente, ¿no? La de Medio Ambiente, el tema medioambiental, bueno, pues me había puesto ya el gorro de ambientalista, es decir, había adquirido un poco la sensibilidad ambiental y, bueno, algo, la verdad es que sí me gustaba porque, bueno, compaginaba un trabajo, una parte técnica, que como ingeniero me veo muy suelto, y después, insisto, esa sensibilidad medioambiental, bueno, que es cierto que todo se coge con la práctica, ¿no? Y lo había cogido con la práctica, pero bueno, muchos trabajos a medio terminar, pero bueno, ahora otro cambio, otra tarea que también es posiblemente más gratificante en lo personal, puesto que al final trabajas con personas y bueno, como todo, pues habrá sus problemas, algunas cosas saldrán mejor y otras peor, pero bueno, el poder ayudar a las personas, pues sí que políticamente, desde el punto de vista de servidor público, es mucho más gratificante. Supongo que sorprendería el cambio que le anunció el alcalde de vas a dejar Medio Ambiente, Limasa y te vas a hacer cargo de la cartera de Derechos Sociales. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Yo, esto siempre hay quinielas, porras de quién puede ir a cada sitio, y yo no me veía partícipe del cambio, pero bueno, la verdad es que, insisto, se acaba una etapa, empieza ahora otra, y ahora a trabajar con ilusión, de momento al principio a aprender, pero sobre todo con muchas ganas. Ha sorprendido mucho que el cambio llegue sobre todo a un año de las elecciones municipales. Bueno, puedes tener muchas lecturas, ¿no? Al final la lectura real la hace el propio alcalde, ¿no? Pero también hablaba él de, bueno, al menos a mí me comentó, que quería apostar también por los derechos sociales y que dentro del equipo, bueno, por mis tareas también, el hecho de Carretera de Cádiz, pues esa parte social pues sí que la había visto en mí, o incluso muchos colectivos se lo habían trasladado y que entendía que podía hacer un buen trabajo, ¿no? También otros hablan de tarea de empezar a crear el equipo futuro. Bueno, nunca se sabe, esto siempre son especulaciones, pero bueno, al final está uno donde el alcalde nos designe que hacemos la mejor tarea y encantado. ¿Y cree que Teresa Porral lo hará mejor que usted en Limasa? Bueno, no lo sé, ojalá. Yo le deseo lo mejor, sobre todo más que, insisto, para mí la gestión de Limasa es lo secundario, sí. Lo prioritario es que la ciudad esté limpia, sea como sea, se gestione como se gestione, el modelo debe ser lo secundario, lo importante es que podamos estar plenamente satisfechos con el empiece de la ciudad. Mucha suerte en esa nueva responsabilidad, a pesar de que queda prácticamente un año para estar al frente de Derechos Sociales, pero mucha suerte en esa nueva responsabilidad, concejal. Gracias.
Vamos con los presupuestos. Alejandro Carballo, Ciudadanos, usted ya argumentaba aquí la semana pasada esas 4 líneas naranjas de las que hemos hablado en bastantes ocasiones en este debate acerca de los presupuestos. Supongo que de aquí al viernes no va a haber cambio, ustedes van a apoyar las cuentas del equipo de gobierno del Partido Popular. Hombre, esperemos que no haya cambios, ¿no? De aquí al viernes, que es pasado mañana. Nosotros evidentemente vamos a apoyar esas cuentas, ese presupuesto. Y bueno, por lo que ya hemos comentado en numerosas ocasiones, como bien dice, han cumplido con la exigencias que nosotros considerábamos que le poníamos al Partido Popular para poder sentarnos a negociar. Luego han aceptado posteriormente pues un paquete de medidas que nosotros pues creemos que puede mejorar la vida del ciudadano en nuestra ciudad. Y bueno, y entonces estamos a disposición realmente de apoyar esos presupuestos, aún sabiendo que no son nuestros presupuestos, que habrá partidas y habrá cosas que nosotros no haríamos así probablemente en el caso de que estuviésemos gobernando, pero entendemos que, como digo, no son nuestros presupuestos, que es necesario para una ciudad, para que evolucione y siga avanzando, pues que esos presupuestos y esas inversiones puedan ser posibles. Y entonces, pues bueno, a cambio de esas propuestas de ciudadanos que se incluyen en los presupuestos, pues nosotros daremos nuestro voto positivo. Ahora enseguida le preguntaré también a los grupos de izquierda sobre el asunto de los presupuestos del viernes, pero no quiero perder la ocasión. Ustedes hoy han dado detalles de lo que piden respecto al derribo de la Astoria en la Plaza de la Merced. Quieren buscar el apoyo, en este caso, muy cercano a lo que defendía, por ejemplo, el alcalde del equipo de gobierno del Partido Popular, derribo de esa manzana de la Astoria, protección arqueológica, si es que realmente hay algún hallazgo allí, y pedirle eso mismo también a la Junta de Andalucía, que apoye ese derribo. Claro, bueno, por nuestra parte no es nada nuevo. Nosotros llevamos ya, desde que casi entramos en este ayuntamiento, pidiendo que se demoliese el Astoria, porque es cierto que la estructura no corre peligro de que el edificio se caiga, no, eso es verdad, pero sí es verdad también que la fachada sí está bastante deteriorada y bueno, ya vimos hace relativamente poco cómo tuvo que haber una intervención de bomberos para sanear la fachada y evitar pues, una serie de cascotes que cayeron, que esos cascotes cayendo de cierta altura pueden ser bastante peligrosos a los peatones que pasen por allí. Entonces nosotros por ese motivo, primero por seguridad, creemos que era necesario desde hace ya tiempo que hay que derribar ese edificio y lo que se decía es que no se podía porque la Junta de Andalucía, para dar el ok, tiene que haber un proyecto detrás que avale esa demolición y tal, y bueno, nosotros siempre pedimos un proyecto alternativo, o sea, transitorio, independientemente de lo que se hiciese finalmente en ese solar, no se admitió en ese momento, pero parece ser que ahora sí que hay un resquicio por el que, aludiendo a ese proyecto de intervención arqueológica del subsuelo del solar, sí que puede entenderse como un proyecto y motivar así la demolición del edificio. Pues nosotros, evidentemente, animamos al equipo de gobierno a que siga en esa línea y pedimos a la Junta de Andalucía pues, que tenga bien a aceptar esa propuesta y se demuela el edificio cuanto antes, y que si lo que se encuentra allí tiene valor suficiente como para que sea expuesto al público, a los malagueños y a los visitantes, pues que se haga, que no se edifique o que se respete al menos esos restos arqueológicos, y si bueno, no tiene valor o no se encuentra nada, como puede ser, pues bueno, pues que se haga. Por ejemplo, la propuesta última que se ha venido comentando, que nos parece bien porque es un edificio bastante respetuoso con el entorno, o sea, es aceptable, ¿no?, el impacto que tiene en ese entorno porque es bastante translúcido, transparente. La plaza se integra dentro, es poco invasivo dentro de la plaza, y en ese caso pues bueno, pues estaríamos a favor de que se hiciese eso, pero lo primero que hay que hacer, porque aún así, aunque se hiciese el edificio, esas catas arqueológicas son preceptivas, entonces cuanto antes se hagan también, pues ese tiempo que se adelanta para lo que sea, para el futuro del solar. Eduardo Zorrilla, Málaga para la Gente, Izquierda Unida. Ustedes ayer ya analizaban con detalle esos presupuestos que se van a aprobar el viernes previsiblemente con la mayoría del Partido Popular y de Ciudadanos. Hablaba textualmente de tramposos, continuistas, ineficaces e injustos. Sí, efectivamente, lo consideramos tramposo porque creemos que se inflan artificialmente tanto el capítulo de ingresos como de gastos, en particular en las inversiones previstas. Vemos como muchas de las inversiones que ahora se prevén ya estaban incluidas en presupuestos anteriores, algunas de ellas en varios presupuestos. Podemos ver, por ejemplo, las partidas en carretería, y Álamos, Alameda, o las inversiones previstas en VPO, el mercado de Salamanca, incluidas en varios presupuestos y que no se han hecho
hasta ahora. Es más, en el año 2017 la ejecución del presupuesto en lo que a inversiones se refiere ha sido en torno al 30%. Por tanto, no nos creemos que ahora se disparen esas inversiones, precisamente en un año preelectoral. Creemos que muchas de estas inversiones no se ejecutarán, sí, en particular las que se prevén en los barrios. Y es que, claro, en un año preelectoral y siendo consciente de la Torre de que los barrios han sido los grandes olvidados de su gestión, los grandes abandonados, ahora se plantean, se inflan estos presupuestos artificialmente, estas inversiones, con un afán puramente electoralista. Decíamos que son continuistas por varias razones. Creemos que, como ha dicho el propio interventor, hay cuestiones, tanto en las plazas que están cubiertas en interinidad por más de 5 años y debieran de haberse sacado a un procedimiento para ocuparlas de una forma definitiva, como también los puestos que están cubiertos en comisiones de servicios por más de 2 años, que es el máximo que permite la ley, pues no se ajusta a lo que la ley prescribe. Y todo ello sin que se apruebe la relación de puestos de trabajo, que por cierto ha aprobado ya el Pleno en varias ocasiones que se haga. Se aumenta el capítulo de personal en lo que se refiere a puestos eventuales, es decir, se crea una plaza de director técnico, sí, en este caso de relaciones con organismos internacionales, sí, que está destinado expresamente a dar cobertura a quien ha sido concejal hasta ahora, Julio Andrade, y que ahora es director del Centro Internacional de Formación de Líderes y Autoridades, un puesto de la ONU muy respetable, pero que creemos que ese puesto de director técnico se ha creado expresamente para que pueda dedicarse a esa otra tarea. No sabemos qué dice Ciudadanos sobre esto, porque esto traspasa no las líneas naranjas que se han puesto ahora para apoyar esos presupuestos, sino el propio pacto de investidura donde se hablaba de no aumentar los puestos eventuales, los ahora puestos le preguntaremos enseguida al concejal Carballo. de libre designación. Por lo demás son continuistas porque se siguen aumentando los falsos autónomos, a pesar de todas las mociones plenarias, se siguen aumentando las externalizaciones y creemos que se incumplen acuerdos, los acuerdos y las condiciones que recientemente le ponían Ciudadanos para aprobarlos en torno a bomberos. No se prevén las inversiones suficientes ni el aumento suficiente de la plantilla. En el bosque urbano, 0 euros, creemos que con esa partida, o con esa ausencia de partida, mejor dicho, mal se puede desbloquear este tema del bosque urbano. Y hay ausencias destacadas, como la primera fase del Guadalmedina, esa senda peatonal y ciclista, la parte más barata de hacer y que lleva incluyéndose 2 presupuestos anteriormente, o lo que hablábamos hace un momento, hablabais, el Astoria. El alcalde ahora se ha descolgado diciendo que está a favor de la demolición. Bienvenido sea, porque es verdad que Ciudadanos lo ha propuesto muchas veces, nosotros también, y lo hemos apoyado cuando lo han propuesto ellos, y ha tenido siempre la oposición del Partido Popular. Si el alcalde dice ahora que lo quiere hacer, ¿cómo que no se recoge nada en los presupuestos? O sea, o está mintiendo ahora o no lo preveyó. En fin, ojalá sea, nosotros lo hemos presentado como enmienda, ojalá se rectifique en ese punto y se incluya la demolición, porque yo comparto punto por punto lo que ha dicho Alejandro Carballo en torno a la demolición del edificio. Se haga lo que se haga allí, es necesario demoler ese edificio. Salvador Trujillo, ustedes van a presentar enmiendas a estos presupuestos municipales de la Casona del Parque del Ayuntamiento por valor, dicen o cifran en casi 50 millones de euros. 59 millones de euros, concretamente. Efectivamente, nosotros pensamos que son unos presupuestos ilusorios, en el sentido de que la ejecución de los presupuestos del año pasado ya estuvo en unos niveles de en torno al 30, 35, 40% en alguna de las empresas municipales, llámese Gerencia Municipal de Urbanismo, sí, y vemos que va a ocurrir lo mismo. Además, en un año electoral se han inflado determinadas partidas o se han dejado partidas marcadas para poder el año que viene intentar de meter alguna cantidad de dinero. Efectivamente, también vemos que son unos presupuestos para una Málaga inacabada, como bien ha dicho anteriormente, o se ha dicho anteriormente. Efectivamente,
Guadalmedinas, y sobre todo no se pone ni un duro encima, ni un euro encima de la mesa. Tampoco el Astoria, por mucho que digamos ahora que primero se dijo que no, ahora que sí. Bueno, esto no son cuestiones de un día para otro, habrá que posicionarse, pero sobre todo posicionarse y pintándolo en el presupuesto. Después también tenemos determinadas actuaciones, o no actuaciones, perdón, porque creemos que son insolidarios en el sentido de que los grandes olvidados de estos presupuestos van a ser los barrios, sí, y sobre todo los barrios más poblados, llámese Carretera Cádiz, llámese Churriana también, no es más poblado, pero sí de los más importantes que hay, con diferencia. Y además, pues desde luego, tenemos también unos presupuestos que son claramente electoralistas, ¿no? Yo creo que son unos presupuestos que el alcalde, conjuntamente con el partido que lo apoya en el gobierno, como el Ciudadanos, sí, han querido tener unos presupuestos para el año que viene, concretamente además, porque estos presupuestos no se puede creer que solamente son para este año. Y desde luego, yo no sé si esa línea naranja también estaba ahí, pero desde luego esa es la realidad. ¿Astoria se hay que demoler o no? Astoria hasta ahora para era que no. La ronda, discúlpeme. Sí, pero es que Astoria hasta ahora era que no. Sí. Ahora es que sí, y habrá que presentarle una solicitud a la Junta de Andalucía diciendo que si se puede tirar o no se puede tirar. Nosotros, a día de hoy, estábamos en que el alcalde decía que no, pero perdón, a día de ayer o antes de ayer era que... Ahora el alcalde dice que hay una propuesta de Ciudadanos, también la había en su momento de Málaga para la Gente Izquierda Unida. ¿El Grupo Socialista? Nosotros no nos hemos posicionado todavía porque hasta el día de hoy era que se quedaba y que se quedaba en pie con las medidas de seguridad oportunas y demás, pero bueno, nosotros no entendemos esta prisa por un elemento importantísimo para la definición de la ciudad de Málaga. Por lo tanto, creemos que vamos a tomar las decisiones de manera meditada. Partido Popular, Raúl Jiménez, empezamos con presupuestos y ahora le pregunto ese cambio de opinión del equipo de gobierno acerca de Astoria. Respuestas de cara a lo que han comentado sobre el presupuesto que se aprobó el viernes. Bueno, el presupuesto de momento tiene 40 millones más de euros de gastos en la ciudad. Por tanto, con respecto al año pasado, mejoramos. 83 millones de euros de inversión, un 22% más. Y ahí quiero aclarar un poco la apreciación de Eduardo Zorrilla. Dice que los proyectos son inflados. Bien, eso quiero explicarlo porque es cierto que hay proyectos que se repiten, pero no se repiten con el mismo dinero. Es decir, el dinero del 17 no se arrastra al 18. El dinero que no se gasta en el 17 son las inversiones financieramente sostenibles que hemos aprobado, en este caso Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Es decir, el dinero que no se gastó, se ha gastado o se ha aprobado que se gaste en los barrios, 38 millones de euros para este año 2018. Y lo que sobre del dinero del año 17 se gastará en el 19 una cantidad prácticamente similar. Por tanto, los barrios son los principales beneficiados en los últimos 3 años, cuando más inversiones en barrios ha habido, pues, posiblemente de los 7, 8 últimos años. Grandes proyectos que se continúan. Se continúa el Benítez, por fin se de 3 millones de euros en el campamento Benítez. Es cierto que tiene una apertura provisional, un espacio más forestal, pero ya están las obras de acceso, por ejemplo, de los nuevos viales o de los aparcamientos. Gibralfaro, que es de la mano del Grupo Ciudadano, también tiene 1 millón de euros ya pintado, aparte del medio millón de euros que las obras se empezarán próximamente. ¿Obras de barrio? Pues desde un pabellón de balonmano en el Puerto de la Torre a obras de mejoras en Vistafranca, vamos a hacer vivienda europeo, nuevo plan de ascensores, la apertura de Plutarco, que se abrió ayer por la mañana, el nuevo enlace de Plutarco con Las Morillas, o Martirico, donde se va a hacer viviendas, un espacio de urbanización, un nuevo barrio con muchos metros cuadrados de zonas verdes en torno a 40.000, es decir, o la cuarta fase del proyecto del Parque de la Memoria en San Rafael. Es decir, un proyecto amplio donde también, por ejemplo, tenemos un 22% de incremento en gasto social, ¿no? De viviendas de VPO, o, ¿por qué no?, vamos a mejorar en 6 millones de euros la ayuda a domicilio. Es decir, un presupuesto realista, pensando en los barrios. Yo el hecho, dice, no, es un presupuesto electoralista. Bueno, ¿un presupuesto electoralista qué es? ¿Que es que a los ciudadanos les gusta y lo van a votar? Pues bienvenido sea, sí, es un presupuesto pensado para los ciudadanos. No, como verán, no hay grandes proyectos faraónicos importante como el Benítez, como la Alameda, como Carretería, que por cierto Carretería nos ha hecho, bueno, porque es un proyecto europeo que venía financiado en parte o aprobado por el
por el Gobierno de España, que se retrasó por las elecciones y todo esto que han tenido el Gobierno de España, y que ya este año pues sí que va a poder ser una realidad. Pero es un proyecto, es un presupuesto bastante amplio, pensando en todo, en todas las patas y especialmente en los barrios. Decían algunos grupos municipales, esperemos que en Carreterío no ocurra lo mismo que en la Plaza de la Merced, con el hundimiento de parte de la calzada apenas 5 o 6 años después de ejecutar la obra. Sí, esperemos que no pase, y los proyectos, bueno, los proyectos los firman técnicos, tanto externos como municipales, y son visados por los colegios de arquitectura, ¿no? Por tanto, bueno, todos estos mecanismos de seguridad pues tendrán que estar más encima que nunca, pero insisto, los proyectos no los hace un concejal o alguien, son proyectos firmados por técnicos y aprobados, insisto, por un trámite técnico bastante amplio. Pero hay que estar muy pendiente de que se haga bien, y a veces las obras, bueno, hay en este caso pequeños hundimientos que pueden estar provocados por el suelo, porque no se hizo un bien geotécnico en este caso, que no se suele realizar, pero bueno, por supuesto que está muy pendiente. Sobre Astoria, los grupos de izquierda le reprochan al alcalde ese cambio de opinión. Antes no queríamos derribar la manzana de la Astoria, ahora sí. El posicionamiento es echar abajo esa manzana y, como plantea Ciudadanos, hacer una recuperación arqueológica del entorno, si realmente existe algún valor arqueológico allí. Bueno, ese planteamiento de Ciudadanos, el planteamiento también que nos hacía la Gerencia Municipal de Urbanismo, no es original del Grupo Ciudadano, sí. Donde hasta ahora, ¿qué pasaba? Que hasta ahora, por ser un bien de interés cultural, en el entorno Vic, era obligatorio o era necesario que para demoler una edificación fuese acompañado de un proyecto de ejecución. Entonces, como el proyecto de ejecución no estaba, todos acordamos, el proyecto Antonio Bandera, que rechazaron algunos grupos y todo eso, como no había un proyecto claro, pues en principio no se podía demoler. Ahora, ¿dónde está un poco, bueno, la novedad? Pues que se plantea que ese proyecto de recuperación arqueológica sustituya o pueda justificar la elaboración del proyecto futuro, ¿no? De la obligatoriedad de ese proyecto que tiene la Junta. Es más una salida administrativa a una posibilidad. Teniendo en cuenta, yo me parece inteligente, teniendo en cuenta que habrá que hacer ese estudio y esas catas arqueológicas cuando se haga el proyecto, sí. Todo lo que se pueda acelerar, mucho mejor. Pero creo que es inteligente, cuando hay un tema enquistado, que todos nos movamos hasta dar una solución. O sea, el que cambie uno de postura parece, ¿qué has cambiado de postura? ¿Qué malo eres que has cambiado de postura? No, creo que el cambio de postura, y en este caso, cercanas a otros grupos, creo que en este caso es más inteligente que ser criticable. Señor Carballo, le preguntaba al señor Zorrilla que si le parecía acorde esa creación o puesto en el que de alta dirección que se había situado al señor exconcejal Julio Andrade. Bueno, primero decir, por la insinuación que ha hecho, que no es un nuevo puesto eventual, sino que era una de las vacantes que queda todavía al equipo de gobierno por cubrir, después del acuerdo precisamente con la reducción que se acordó con Ciudadanos, y lo que han hecho ha sido cubrir esa plaza que tenían todavía disponible. Luego, sobre el trabajo de Julio Andrade, pues lo veremos con el tiempo. No sabemos si esa nueva dirección pues va a dar fruto y va a dar un beneficio real a la ciudad o no. Lo juzgaremos cuando pase un tiempo y veamos si hay resultado o no sobre el trabajo que haga Julio Andrade desde el ayuntamiento, evidentemente. Si no se hace ese trabajo y simplemente, como dan o insinúan, simplemente para ponerle un sueldo, por así decirlo, pues entonces seremos los primeros que lo criticaremos, pero de antemano no tenemos por qué dudar del trabajo que puede hacer Julio Andrade para el ayuntamiento, que entendemos que puede ser muy bueno, dada la nueva situación que tiene o esa relación que tiene con la ONU. Entendemos que puede ser bastante interesante para el ayuntamiento. Ahora está solamente el tiempo dirá si ese trabajo es beneficioso o no. Señor Zorrilla, me llama también la atención, ahora que estamos hablando de altos cargos que tienen que ver con diferentes áreas. Ustedes han denunciado, por ejemplo, que en la empresa municipal más cerca va a haber un incremento en los salarios en los cargos de alta dirección. Sí, nos hacemos eco de una denuncia que llega de la propia plantilla, en ese sentido. ¿Qué dice exactamente qué? Pues lo que usted acaba de explicar, que va a haber un incremento de los salarios en los puestos directivos. Y creemos que no se corresponde con la política que se está llevando, ni con respecto al resto de la plantilla, ni con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras municipales, del ayuntamiento, de los distintos organismos autónomos y empresas municipales. Creemos que es bastante cuestionable porque no tiene una finalidad que sea explicable, ni una justificación que sea en beneficio, digamos, de la actividad que se realiza, sino que parece más bien pues el premio particular a quien dirige o a puestos concretos de la dirección de la empresa.
no se corresponde para nada con la situación y nos parece tremendamente injusto con el resto de los trabajadores. De publicidad vamos a retomar con el Grupo Municipal Socialista a cuenta de otros presupuestos, los presupuestos generales del Estado. En un instante regresamos en este debate municipal en Onda Luz Málaga a la vuelta de publicidad. Estamos de vuelta en Onda Luz Málaga para hablarles en este debate municipal en la Casona del Parque, en el Ayuntamiento de Málaga, no solamente del pleno previsto extraordinario este viernes, hay otro pleno la próxima semana del que les daremos buena cuenta en los servicios informativos de Onda Luz Málaga, pero al margen de esos presupuestos municipales están también pendientes de aprobación y el debate se ha iniciado hoy en el Congreso de los presupuestos generales del Estado para este año, que el caso de la provincia de Málaga denunciaba el Grupo Municipal Socialista no contemplan, por ejemplo, partidas ni para eliminar o soterrar esa vía del tren hasta el puerto de Málaga o, por ejemplo, para el puente de la Azucarera, lo que evitaría muchas de las inundaciones que se producen cuando hay grandes riadas en los polígonos de Málaga. Salvador. Sí, efectivamente, nosotros estimamos que ha sido una tomadura auténtica de pelo. Creemos que el equipo de gobierno de Mariano Rajoy denigra a los malagueños porque hemos pasado a tener pues una cantidad cerca de la insignificancia. Estamos justo en la cola de la inversión por habitante malagueño. Creo que hemos dejado de pasar un tren importantísimo. El alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, siempre se llena la boca diciendo que quiere llegar a ser la tercera ciudad en importancia en España, y desde luego desde Madrid siempre quieren quitarle la razón a don Francisco de la Torre. Nosotros sí creemos que Málaga puede llegar a ser la tercera ciudad en importancia en España, y por lo tanto creemos que sería importantísimo que, aparte de las inversiones que se ha dicho aquí, desde luego esa importancia de la luz del puente de la Azucarera para la zona de inundabilidad de los polígonos y tener más zona industrial. También las inversiones en el aeropuerto de Málaga, ese aeropuerto que está ahora mismo en Churriana y que esa segunda pista pudo tener las inversiones oportunas por parte del gobierno de Zapatero. Y bueno, creemos que hay una oportunidad perdida importantísima y que nos pone en la cola de inversión de las provincias españolas. El resto de grupos políticos supongo que también han hecho su análisis de los presupuestos generales del Estado. En alguna ocasión ya aquí en este debate lo hemos planteado. ¿Alguien echa algo más en falta de esas cuentas? Señor Zorrilla, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos presentado enmiendas, nuestro grupo parlamentario en el Congreso, a los presupuestos generales del Estado, y siempre, como cada año, en coordinación se hace planteándolo nosotros cuáles son algunas de las asignaturas pendientes. Además presentamos una moción con este asunto del soterramiento del tren del puerto, que es un tema que queda pendiente este año, pero es que lleva pendiente desde el año 2010. En el año 2010 ya se redactó un proyecto para realizarlo y ya se incluyó incluso en las prioridades del Ministerio a la hora de plantear las inversiones que debían de realizarse. Una inversión que relativamente no es tan costosa para el beneficio que traería no solo al puerto, sino a la economía malagueña. Piénsese que en cuestiones donde la economía malagueña pues es exportadora, en la industria agroalimentaria, por ejemplo, o también importamos desde coche a otras materias, pues se usan en muchas ocasiones otros puertos, como el de Valencia o el de Algeciras, por la ausencia de una conexión ferroviaria que va a ser mucho más importante cuando esté funcionando el corredor del Mediterráneo, que no pasa por Málaga, pero sí va a pasar por el nudo de Bobadilla. Y por tanto, en esa conexión ferroviaria, cuando además la directriz de la Unión Europea es que cada vez las mercancías vayan menos por carretera y más por vía férrea, pues va a ser clave esa conexión del puerto. Si no, estamos condenando a la economía malagueña. Son 7 años sin incluirse. Puente de la Azucarera, pero también hay otras cuestiones, como en el plano de la cultura, como la Biblioteca Provincial del Estado en Málaga,
que es una inversión que está también pendiente, donde se llegó a redactar un proyecto para rehabilitar San Agustín y que ahora mismo pues duerme en un cajón sin que en los últimos presupuestos, no este año solo, sino el anterior, tampoco se hayan incluido. Sobre el tema del soterramiento del tren del puerto, además planteamos una moción para el próximo pleno. El pleno el próximo día 2 de mayo. 2 de mayo, miércoles. Muy bien. Sobre esos aspectos y en general de los presupuestos, Alejandro Carballo, Ciudadanos. Bueno, a nosotros en Madrid en este caso nos pasa algo parecido que como aquí en Málaga. Nosotros hemos negociado allí con el Partido Popular los presupuestos, se van a incluir una serie de medidas que creemos que son bastante importantes y beneficiosas para el conjunto de España y por ello nosotros vamos a apoyar esos presupuestos. Evidentemente, insisto, no son nuestros presupuestos tampoco allí en Madrid, hay cosas con las que no estamos de acuerdo y, por ejemplo, hablando ya sobre la provincia de Málaga, echamos mucho de menos muchas obras hidráulicas que están pendientes en nuestra ciudad, que hemos estado en nuestra provincia, hemos estado pendientes de la sequía prácticamente hasta hace un mes, que desde entonces no ha dejado de llover. Sí. Yo creo que era algo que también tenía negociado el Partido Popular en este caso, porque no lo han incorporado esa obra hidráulica y de repente han empezado a llover. Es bastante curioso, pero que como digo, creo que en cierta forma, yo como malagueño, evidentemente, nos gustaría que hubiese más presupuesto para nuestra provincia, pero luego no solamente hay que poner el ojo en la cantidad presupuestaria que se destina a la provincia de Málaga, sino que se ejecuta. Porque a mí, sinceramente, que se presupuesten 500 millones para la provincia de Málaga y finalmente sean los mismos 500 millones del año siguiente porque no se ha ejecutado nada, pues yo prefiero que se ejecuten 100 millones y que se cumplan se ejecuten esos 100 millones y no tengamos proyectos históricos que han ido pasando año tras año en los presupuestos y finalmente no se han ejecutado. Lo que decía Eduardo, yo creo que lleva razón. Respecto al tren del puerto, se ha incorporado ahora un estudio, el proyecto, pero ya se hizo en el 2010. Yo lo que creo que se va a hacer es una actualización, me imagino, después del paso de los años, una actualización de ese estudio, de ese análisis, precisamente porque se hizo en su momento, se ha seguido presupuestando y no se ha hecho. Entonces, claro, evidentemente lo que hay que buscar es que se ejecuten los presupuestos que se destinan a Málaga y no fijarnos tanto en esa cifra total que, evidentemente, como malagueño me gustaría que fuese más alta y que se cumpliese, claro. Raúl Jiménez, Partido Popular, usted ha sido el concejal de Medio Ambiente en los últimos años en el Ayuntamiento. Hombre, especialmente significativo ese puente de la Azucarera que tantas veces hemos hecho alusión cuando ha habido las riadas en Málaga. Sí, el puente de la Azucarera quizás a veces no enfocamos bien la problemática. Es cierto que eso es una competencia del Estado, está en el Plan Hidrológico Nacional, por tanto, el Estado, dentro del plan, que se hizo en su día y que tiene muchos años para ejecutarse, hablaba de una adecuación del Bajo Guadalhorce, la desembocadura del Guadalhorce. No decía que el puente, decía una adecuación y destinaba 60 millones de euros, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver una simulación de cuál es el caudal ahora mismo el puente supone un tapón, cuál es el caudal de arrastre, de capacidad de arrastre, de paso del Guadalhorce en el caso de que se hiciera el nuevo puente. Entonces se hizo una simulación, el CEDES lo hizo en Madrid y nos venía a decir que permitiría el paso de tanto caudal asimilar que se hicieran otra serie de actuaciones y no tener que hacer un puente nuevo, ¿no? Como abrir abrir los ojos, quitar un paso de un antiguo tren de cercanías que pasa por allí, una serie de montículos de tierra, en fin, una serie de actuaciones. No es necesario, por tanto, hacer este puente. Eso no quita que sea una competencia estatal el que deba de adecuar o permitir un cauce mayor del caudal del río Guadalhorce. Por tanto, habrá que hacerlo, pero hagamos la mejor solución técnica, es decir, el que permita el paso del mayor caudal posible en el caso de inundaciones del Guadalhorce. Eso por un lado. Hemos dicho siempre, vamos por el proyecto, vamos por el puente. Pues no, parece ser que el puente no es el adecuado. Vale, muy bien, aparquemos el puente y vayamos a por otras acciones, pero insisto, una competencia del Estado. Soterramiento del tren. Soterramiento del tren es una obra que tarde o temprano habrá que hacer. Es evidente, una obra que será necesaria en la ciudad. Mientras antes mejor. Correcto. ¿Qué ocurre? Que el proyecto que había ya no es válido. Ya no es válido porque ha cambiado la normativa de las pendientes de los puertos a su paso por tramos urbanos y se está arreglando el nuevo proyecto. El proyecto de soterramiento, el antiguo, el que se podía haber hecho en su día, porque no cambió la normativa, nunca estuvo en presupuestos del Estado. Por tanto,
bueno, el que lo pudo hacer no lo hizo, nunca estuvo en presupuesto y ahora pues se está realizando un nuevo proyecto. Las inversiones del Estado son inversiones que se piensan 10 años antes. Cuando tú lo ejecutas, normalmente es 10 años antes cuando has empezado los primeros estudios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que en la ciudad de Málaga no había proyectos pendientes para ejecutarse. Se ha tenido que partir de la nada. Es cierto que se hicieron muchísimas inversiones, algunas del gobierno de Zapatero, otras del gobierno de Aznar, yo no quiero entrar en esos debates, pero se hizo bueno, el AVE, la ampliación del aeropuerto, muchísimas actuaciones en la ciudad de Málaga, pero no había más proyectos. Por tanto, ahora se están empezando a hacer proyectos, se está empezando a hacer proyectos de soterramiento, se está empezando otro que es fundamental, que es Cercanía-Marbella, que no había nada. Por lo tanto, eso no podremos pedirlo con cierta coherencia, por lo menos dentro de 8 o 10 años, o la tercera ronda. Sí, tenemos la hiperronda, famosa hiperronda, y hay que empezar a trabajar ya para hacer la siguiente, y de hecho el alcalde pues ya está empujando, ya tiene un proyecto que estudien los técnicos y consensuar con el propio ministerio. Y eso es lo que arrastramos. Es cierto que se ha invertido mucho en la ciudad de Málaga, afortunadamente, pero es cierto que no teníamos un cajón de proyectos que hacer. Y yo estoy de acuerdo en el soterramiento del puerto, pues en el puerto entiendo que los principales beneficiados, la ciudad, evidentemente, pues será el puerto como administración pública, porque va a tener después unos ingresos. Por tanto, el puerto debe colaborar. Adif, insisto, son administraciones públicas, va a tener unos ingresos porque van a utilizar y van a pagar un alquiler de los trenes y del servicio, por tanto tendrá que pagar también la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, que ya ha dicho que estaría dispuesto a pagar un 10%, y el Estado. Es decir, todas las administraciones públicas en este caso tendrán sus distintas patas que ponerse de acuerdo para que cuando tengamos el soterramiento, bueno, pues financiarlo. La realidad es que ahora mismo los presupuestos generales del Estado no contemplan partidas ni para ese puente de la Azucarera ni para el soterramiento del tren al puerto. Al margen de los presupuestos generales del Estado, si hay un tema absolutamente del que habla todo el mundo en Málaga, es el descenso del Málaga. La próxima temporada estará ya en segunda división y uno de los proyectos que el jeque Altani quiere impulsar, además lógicamente de volver a primera lo antes posible, ojalá sea durante la próxima temporada, es la Academia del Málaga en Arraijanal, que bastante polémica ha dado de sí sobre esos terrenos en Guadalmar, el único punto que quedaba sin edificar con playa en Málaga capital. Y ha sido especialmente incisivo la situación que Málaga ahora y Málaga para la gente Izquierda Unida ha mantenido con esta situación, donde todavía allí sigue acampado un grupo de personas, donde ustedes siguen defendiendo que no se tenía que haber dado esa pastilla de terreno al jeque Altani por parte del Ayuntamiento de Málaga, y cuando el último informe del Seprona de la Guardia Civil, tras haber analizado todo ese terreno, confirma o asegura que no hay un valor importante o destacado en esos terrenos de Arraijanal. No exactamente, lo que dice el Seprona es lo que ya sabíamos, y es que no hay una protección. La protección ambiental fue levantada por la Junta en su día y no hay una protección arqueológica. En la zona de cautela arqueológica, por ejemplo, el Cerro del Villar, sí, no engloba a ese espacio. ¿Y ustedes están convencidos de que tiene que haber allí una protección arqueológica? Sí, pero no solo nosotros, sino que lo dicen además de las 5 grandes organizaciones ecologistas, sí, en España, internacionales, como WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, etcétera. Así lo han manifestado recientemente, pero también lo están reclamando profesores y catedráticos de la universidad en el aspecto ambiental, por ser una de las últimas, o la última playa virgen de nuestro municipio, con un sistema dunar y comunidades vegetales de singular valor, algunas de ellas incluidas en la Directiva Hábitat de la Unión Europea. Y desde el punto de vista arqueológico, bueno, recientemente los movimientos de tierra de la zona donde se va a instalar esa llamada academia han aparecido restos romanos, es decir, por allí hay restos y algunos están documentados de la época tardorromana y también de la época púnica, que nosotros lo que queremos es que se investiguen, que se pase el georradar como se ha pasado por el Cerro del Villar para tener una conciencia más exacta de la importancia y del valor de esos restos. Pero en cualquier caso nosotros hemos sido con este tema muy críticos y hemos reclamado desde el año 2009 en que la Junta de Andalucía prometió hacer allí un parque en la integridad de aquel terreno, porque recordemos que allí lo que había planteado anteriormente por el PGOU, por el Plan General de Ordenación Urbana, era hacer una marina y hacer chalets de lujo. No lo permitió la Junta de Andalucía y no lo permitió por el valor ambiental
de aquellos terrenos y obligó al Ayuntamiento de Málaga a incluir en el nuevo PGO, el de 2011, y asimismo lo incluyó en el POTAUN, que aquello fuera un gran parque, del cual se hizo un preproyecto en el año 2009, que es lo que nosotros hemos querido que se haga. Y somos muy críticos porque creemos que es un proyecto que más que con el Málaga tiene que ver con el Jeque y con las expectativas de negocios del Jeque. Se ha hecho una cesión a una fundación que, por cierto, se cambió de prisa y corriendo el reglamento de participación ciudadana para poder ceder a una entidad que no tenía 2 años de declaración de interés público a aquellos terrenos. Se cambió expresamente para cederla a una fundación cuyos patronos son el Jeque y sus propios hijos. Y si bien es cierto que una fundación no tiene ánimo de lucro, eso significa que no puede repartir beneficios a final de año, pero sí le puede poner sueldos millonarios a sus dirigentes, como tiene el Jeque puesto a su hijo en el Málaga, sí puede contratar con empresas propiedad del Jeque o sí puede prestar servicios, muy costosos por cierto, hacia afuera. Y en este sentido es muy ilustrativo pues el ver lo que es el informe de viabilidad que la propia Fundación del Málaga incluye o presenta el plan especial, y en él se recoge en ese informe de viabilidad económica que el negocio está en alquilar las instalaciones deportivas a equipos extranjeros en pretemporada. Se dice estancia de equipos extranjeros en pretemporada, textualmente. Y es que el Jeque se ha servido del Málaga, no solo con Arraiz Janal. El Jeque vino aquí buscando negocios. En la Bajadilla, Arraiz Janal se ha servido de un sentimiento para, es verdad que en una primera época pues hizo una inversión y llevó al equipo a la Champions League, pero desde entonces lo que hace es recoger ingresos, recoger beneficios, 150 millones de euros en venta de jugadores en los últimos años. Y ahora pretende hacer un gran negocio a costa pues, de la coartada del Málaga, de unas instalaciones que no van a servir para la cantera, que podríamos tener unas instalaciones magníficas en San Cayetano, donde se había planificado en el PGO pues, hacer un nuevo estadio en el caso de que Madrid fuera sede olímpica y Málaga su sede olímpica, y aquellos terrenos muy bien comunicados con la hiperronda podrían servir para hacer esa academia. ¿Por qué quiere unos terrenos junto al mar? Porque encaja mucho mejor en su visión del negocio lucrativo que está buscando. El Jeque es consciente de que va a perder el juicio con Blue Bay. Vendió el 49% de las acciones, no las registró en el registro de la Liga de Fútbol Profesional, paralizó el juicio con Blue Bay con querellas que puso a personas que formaban parte de su equipo, que han sido levantadas ya definitivamente por la justicia, y está en una carrera contrarreloj para dejar el Málaga como un solar, llevarse todos los beneficios que pueda antes de perder el control del equipo, que lo perderá en poco tiempo, porque Blue Bay no solo compró ese 49% de acciones al Jeque, sino que compró 2 o 3% también a pequeños accionistas. Está en una carrera contrarreloj por hacer el máximo beneficio posible al coste del sentimiento de un club y del sentimiento del malaguismo. El resultado: el Jeque está ganando mucho dinero y el Málaga está en segunda división. Ese juicio de Blue Bay será posiblemente, según las estimaciones, a finales de año. El Grupo Socialista, Academia del Málaga en Arraiz Janal, Salvador. Sí, concretamente a mí me gusta poner pues desde el calendario, un poquito antes del 2009, porque efectivamente allí iban unas marinas con un puerto deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero recordar que yo he estado recogiendo firmas para que aquello se cambiara en el plan general. Aquello se cambió en el plan general de tal forma que el 100% de aquella parcela, en torno a unos 600.000 metros cuadrados, 500 y pico mil metros cuadrados, tenían un 25% tiene que estar dedicado a equipamiento deportivo, o puede estar dedicado a equipamiento deportivo, público, y el resto no tiene que tener parque, paraje, llamémoslos como podamos. Yo quiero decir que efectivamente a día de hoy tiene todas las licencias para realizar lo que se está realizando, tiene todos los estudios. En su momento hubo alegaciones efectivamente de los vecinos, alegaciones que fueron contestadas por urbanismo en tiempo y forma, y que a día de hoy tienen una licencia de obra con todos los parabienes de las administraciones. Nosotros estamos por una seguridad jurídica en cuanto a la realización de aquello, y efectivamente en la última comisión se nos planteó
de que había unos problemas acústicos, unos problemas lumínicos y unos problemas de densidad de tráfico cuando aquello esté funcionando. Son temas técnicos, Sí. yo no creo que tenga, eso son cuestiones técnicas y efectivamente yo doy la razón en que allí puede generarse un problema circulatorio cuando allí empiezan a entrar coches, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahí yo creo que a día de hoy tiene todos los parabienes técnicos y bueno, el Grupo Municipal Socialista está por la seguridad jurídica y creo que aquí se da. Yo creo que seguridad jurídica coincidimos todos en que todos los grupos políticos en el Ayuntamiento y partidos políticos quieran ante todo que se garantice esa seguridad jurídica. Alejandro Carballo, Ciudadanos. Sí, bueno, incidiendo un poquito en lo que empezaba a comentar Salvador, en esos terrenos en los que por mucho que se diga hoy prácticamente nadie puede disfrutar de esos terrenos e incluso dependiendo de la hora es dudoso el poder transitar por allí, por no decir peligroso, se va a conseguir recuperar esos terrenos para la ciudad y para que los ciudadanos y los malagueños podamos disfrutarlo. Hay que recordar que de toda la pastilla, de todo el suelo, solamente el 25% se va a destinar a la Academia del Málaga. El 75% restante se va a hacer un gran parque que entendemos que tiene que mimetizarse con el entorno, que no va a ser un parque de hormigón, como puede, y hay quien lo está insinuando, tiene que ser un parque forestal que se adapte a ese entorno, se va a respetar la playa se respeta, la academia hay que recordar que estará pegada a la autovía prácticamente, y que de la academia a la playa habrá unos 300 metros, si no más, o sea que la academia va a tener un impacto urbanístico mínimo, no se van a hacer hoteles, como también se dice por ahí. Pero recomiendo que lea el plan especial. Lo he leído perfectamente y lo he leído todo, pero el impacto urbanístico es mínimo en esa zona. Y evidentemente yo no voy a hablar del Jeque porque si no necesitaríamos 3 programas como este para yo dar mi opinión sobre el Jeque Aldani, pero no hay que mezclar la gestión del Jeque con lo que es el Málaga Club de Fútbol. Por fortuna el Málaga Club de Fútbol es mucho más que el Jeque. Somos muchos los malaguistas que estamos detrás del Málaga Club de Fútbol y esa va a ser una instalación para el Málaga Club de Fútbol en la que se va a beneficiar muchos jóvenes. No hay que mezclar a Raijanal con el Málaga Club de Fútbol, diría yo. Hay muchos jóvenes, muchos niños y muchas familias que se van a beneficiar de esas instalaciones deportivas. Los ingresos que se generen por la academia tienen que revertir en el fútbol base de Málaga. Yo creo que en este caso son beneficiosos, todo lo que se haga ahí en ese sentido es beneficioso para la ciudad y entiendo que es una obra importante para el club, para que el club se afiance como club y no tengamos que seguir dependiendo de terceros y nada, y esperemos que el Málaga aproveche ese impulso que le dé la cantera para que posible estemos de nuevo en primera. Podamos volver a estar en primera. Yo por mi parte pondré mi granito de arena, renovaré mi carnet, renovaré mi abono y el de mi hijo también para el año que viene y ahí estaremos animando todos los domingos o los sábados o los lunes por la noche cuando nos pongan los partidos. En segunda. En segunda para que el Málaga suba primero. A ver si conseguimos mantener esa cifra, aumentarla de los 20.000 abonados en el Málaga. Raúl Jiménez, Partido Popular, sobre la Academia del Málaga en Arraijanal. Sí, bueno, la verdad es que contar la historia, contarla del principio, ¿no? Cuando allí había la Marina que ideó Pedro Aparicio y que la Junta tumbó y con buen criterio en el año 2007 o 2008 aproximadamente, y se hizo una modificación del plan general, donde además había una serie de aprovechamientos urbanísticos allí que la ciudad ha pagado, porque esas edificaciones que iban allí, al final se podía haber ido otro y podía haber ingresado a la ciudad, por tanto la ciudad pagó, en este caso, el hecho de que se expropiaran esos terrenos. Aquí lo que pasa es que de alguna manera se está intentando confundir el espacio protegido que tiene Arraijanal, especialmente las dunas y el espacio arqueológico, y la playa, que son terrenos anexos, cercanos, limítrofes con donde se plantea la academia. Es decir, el suelo de la academia... Pero no, se ha aparecido una pileta romana hace unos días. Ha aparecido una pileta que todavía habrá que analizar de dónde es. Y lo que está claro, Eduardo, es que si se encuentran nuevos restos, pues habrá que paralizarlo y habrá que analizarlo y habrá que ver qué se hace en ese caso, ¿no? Pero no nos anticipemos.
no encontremos restos antes de encontrarlos, No, pero lo han no un encontrado las espacio, máquinas, lo no un han dicho los espacio periódicos. medioambientalmente protegido, ¿no? El espacio medioambientalmente protegido está más cerca de la zona de Torremolinos, la playa se queda intacta, es que van a tapar la última playa virgen, no, la playa queda intacta exactamente como está, y bueno, y todos hemos pasado por allí, y un espacio ahora mismo, bueno, sin un uso razonable. Y también se está intentando, bueno, desviar el mensaje, desviar la cesión al Málaga Club de Fútbol, al No, Málaga, es que no se ha cedido al a Málaga. la Fundación del Málaga, a la Sí, Fundación del ¿quiénes- Málaga, ¿Quiénes son los patrones de la Fundación del evidentemente los dueños, los propietarios, Ah, es el evidente, jeque y sus es hijos. evidente, pero yo me entiendo que el jeque Altaní está aquí de paso. Y después el Málaga Ojalá. tendrá de otro propietario, al igual que ha sido de otros propietarios, está aquí paso y después de otro. Pero no por eso vamos a castigar al Málaga, ¿no? No por eso no vamos a castigar al equipo. al Málaga. Por eso no vamos a castigar a la institución, porque ahora mismo tengo un propietario que nos guste poco, pero bueno, al final será algo coyuntural. Y yo pongo el ejemplo de cuando nosotros, el ayuntamiento, ha cedido suelo y le ha construido un campo de fútbol al Conejito, al Carlinda, a Jubal, al Mortadelo, o al Palo, o al de Churriana, o a San Julián, o a Guadalmar. Ahí no hemos puesto ninguna pega. ¿Por qué? Porque era un espacio para que los niños hiciesen fomentar el deporte base. es que es y ahora, distinto. espérate, Eduardo, Es que esto es un ahora es espacio exactamente para el lo mismo. negocio del jeque. Este espacio es un Sois espacio vosotros para la los que academia, confundís y para los engañáis. niños, para la cantera, la camiseta del Málaga. Entonces, Esa es la excusa y la coartada. esa es la realidad. Esa La es la realidad. realidad es Ahí el es donde van a negocio jugar que va a hacer la el cantera equipo del de Málaga. Que no dejen de ser niños. Que sí, que llevan la camiseta del Málaga, pero son niños de la ciudad y del entorno, y algunos serán juveniles, cadetes, juniors o más grandes. Y evidentemente, como también lo tiene el campo de fútbol del Conejito, del Jubal o del San Ignacio, en el Palo, pues evidentemente tienen algunos ingresos y tienen un pequeño barecito donde venden 2 Coca-Cola. Y también alquilan las pistas, porque tienen después unos gastos de mantenimiento, porque tiene un estudio económico, porque si no, ¿cómo se va a sustentar? ¿Cómo te crees que se sustenta el Carlinda? ¿De la entrada de los espectadores? Pues no, pues tienen, bueno, en general, bueno, pues tienen que sustentarlo. Por Me eso parece- tienen una viabilidad económica. Pero no distingamos, no intentamos mezclar qué es el jeque. No, es el Málaga, cuyo dueño ahora mismo, pues es un jeque, pero mañana será otro. Me parece, Una concesión no, yo administrativa, quisiera de decir todas que me formas. parece Sí, una barbaridad, años. me Una parece concesión administrativa, una sí. barbaridad y un auténtico engaño hacer comparaciones de Carlinda con una cesión que, repito, no se hace al Málaga, se hace Porque a no una se puede hacer en un fundación club, donde Eduardo. el patrón es el jeque y Legalmente, sus hijos. Eduardo, Unos no se hijos puede que regalar tienen club. un sueldo de 1 millón de euros ahora mismo en el Málaga y que nada impedirá que lo vuelvan a tener en esta fundación. Esta fundación no va a estar con el control del Málaga cuando el jeque se vaya. Esto es el negocio del jeque y no es que se vaya a tener unos pequeños ingresos para el mantenimiento de aquello, es que esto está enfocado al negocio de los equipos extranjeros que vienen en pretemporada buscando buen clima y buenas instalaciones. Un negocio que es muy lucrativo en algunas instalaciones en Marbella y es que ese es el objeto del deseo del jeque. Claro, utiliza la coartada del Málaga de los niños de la cantera cuando, por supuesto que los niños de la cantera y el Málaga deben de tener unas instalaciones dignas donde puedan realizar sus entrenamientos, donde puedan jugar, pero no tiene que ser especialmente en ese sitio, sino que hay otros sitios magníficos, mejor comunicados y ya reservados en el PEGO para eso. Entonces, y una el apreciación negocio- el solamente. negocio sería el mismo, En el año Eduardo, ahí o en 2009, otro sitio, lo que se según hizo tú. cuando se quitó en el PEGO, se quitó la previsión de hacer allí una marina y urbanizaciones de lujo, que era una barbaridad, y se quitó precisamente por el valor ambiental de aquellos terrenos. Lo que se previó es hacer un parque en la integridad de aquellos terrenos, en las 50 hectáreas, los 500 y pico mil metros cuadrados que tiene aquella zona, que es la última zona litoral que está libre y sin urbanizar en la ciudad de Málaga. Todos aquellos terrenos... Va a seguir estando. Va a seguir siendo No, así. no va a seguir estándola, no va a seguir estándola, no engañéis, porque allí hay previsto un edificio que va a servir de residencia, de bar cafetería, que va a servir de local de oficina y sobre todo de residencia para los equipos extranjeros que vengan. Aquello es un negocio encubierto con la coartada de la cantera del Málaga y jugando con el sentimiento del club. Me queda el último minuto y queremos despedir con una sonrisa porque ya que estamos hablando del Málaga y del deporte, para aquellos aficionados al deporte y que quieran ver a buena parte de los políticos que están sentados hoy en esta mesa, el próximo martes Alejandro Carballo de Ciudadanos, Raúl Jiménez del Partido Popular y Salvador Trujillo del Partido Socialista, ahora me dirá Eduardo Zorrilla porque no está en ese partido, van a jugar un partido a favor de la asociación ABOI, serán los campos de la Federación, 3 partidos concretamente, el martes festivo por la tarde, a favor de este colectivo, señor Carballo.
Sí, efectivamente. No ¿Usted va a hay- jugar de? Yo jugaré en el centro siempre. Ah, muy bien. Yo siempre en el centro. Y bueno, y el objetivo, hay que decir que el objetivo de este año, porque ya jugamos el año pasado, Sí. el año pasado jugamos los 3 partidos, no fuimos capaces de meter un gol. Sí. Y el objetivo de este año es intentar meter por lo menos un gol. Qué mal equipo político para no meter ni un gol. Al señor Jiménez, ¿dónde nos lo hemos colocado, el Partido Popular? De extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Exactamente. El señor Trujillo, De extremo derecho. Pero Raúl, por la nueva reorganización que ha habido. ah, claro, si llega a estar todavía al frente de Lima, vamos a ver En el dónde. banquillo. En el banquillo. Igual no sale. Señor Zorrilla, usted no va a estar en los yo partidos. me abstengo porque lo mío es el agua. Sí. Y La precisamente natación. este viernes participamos en una actividad que organiza el Ayuntamiento Este de viernes Málaga, coincidiendo con el inaugurando pleno. un circuito Sí. el viernes por la tarde. Eso. a las 6 de la Bien, tarde. El pleno es de presupuesto y va a durar 2 horas y media por la mañana. El circuito que además reclamamos desde el mundo de la natación y desde algunos clubes, entre Sí. ellos en el que yo estoy, un circuito de natación en agua abierta que está junto a la playa de la Misericordia. Se ha instalado otra en la Malagueta y vamos a hacer allí, pues, convocados por el ayuntamiento varios clubes, pues Sí. nadar. Yo ya lo he estrenado este invierno, ¿no? Y es Le hemos una visto, le hemos instalación visto bastante muy interesante veces. porque pone a Málaga entre las ciudades que tienen ese tipo de circuitos para fomentar la natación en el mar. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Y cuando viene el melillero, qué hacéis? El merillero pasa muy lejos de Sí, nosotros. como hace La la ola, marea que la hace. ola, por la ola. Es una olilla. Aparece en el Nadamos chiringuito, como la lleva hasta el Magdalena. chiringuito. Que vaya muy bien en la natación, señor Zorrilla, y gracias por habernos acompañado Gracias a vosotros. en esta casona del Parque. Salvador Trujillo, Grupo Socialista, gracias por habernos acompañado. Esperemos que algún gol, ¿eh? Bueno. Aunque no nos hagan... Bueno, sí, nos harán algunos. Sí, vale. Alejandro Carballo, Ciudadanos, gracias. Esperamos algún gol el martes próximo. Bueno, si marcamos un gol, no te quepa duda que te lo contaremos. porque- Raúl Jiménez, Partido Popular, gracias. Y esperamos algún gol, esperemos algún remate bueno, por lo menos. Por lo menos que lo intentemos. Y si no, pues en el área de derechos sociales tiene todavía un año por delante para hacer unos Algún cuantos gol. remates. Ahí sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros regresamos en una semana en Onda Luz Málaga para contarles toda la actualidad en la Casona del Parque.